tocaron una herida que yo, según yo, ya tenía resuelta. Y mentira, no la tenía yo resuelta. Aquí vamos a ver, voy a dar una breve introducción a esto de, voy a cerrar mi cámara, porque me di a la tarea de transcribir un poco. El señor Bergelinger nos dice, distingo 4 tipos de sentimientos, presentado por Gloria Irma Dávila Dávila, Jardín de Constelaciones, Costa Rica. ¿Cuáles son? Primero, el sentimiento primario. Segundo, el sentimiento secundario. Tercero, el adaptado. Y el cuarto, el metasentimiento. Y vamos a empezar a escuchar permítame, voy a detener la presentación para empezar a escuchar el video que dura 11 minutos y que para mí tiene sentido verlo otra vez, porque esclarece de manera preciosa. Aquí está. Aquí voy. No se escucha, Gloria. Voy a cambiar aquí. Me quito el, ¿cómo se dice? Los audios. Voy a acercar el micrófono aquí al parlante, a la bocina. Ich möchte hier was sagen über die Unterscheidung der Gefühle. Me gustaría decir algo sobre la distinción de los diferentes sentimientos. Also ich unterscheide 4 Arten von Gefühlen. Yo distingo 4 tipos de sentimientos. Und das erste ist ein primäres Gefühl. El primero sería un sentimiento primario. Das heißt, es hat unmittelbar mit der Situation zu tun. Es decir, tiene que ver inmediatamente con la situación concreta. Zum Beispiel die erste Aufstellung heute Morgen. Por ejemplo, la primera constelación de esta mañana. Was da zum Ausdruck kam, waren primäre Gefühle. Lo que se expresó allí fueron sentimientos primarios. Und die haben die Augen auf. Y ellos tenían los ojos abiertos. Bei primären Gefühlen hat man immer die Augen auf. Con los sentimientos primarios siempre están los ojos abiertos. Und die primären Gefühle bringen immer eine Lösung. Y los sentimientos primarios siempre llevan a una solución. Und sie sind immer kurz. Y siempre son breves. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Esa es una característica sumamente importante. Und die Personen sind in diesem Gefühl stark. Y las personas que tienen estos sentimientos son fuertes allí. Und auf die kann man sich immer verlassen. Y de estos sentimientos uno siempre se puede fiar. Und in einer Gruppe wie hier, Y en un grupo como aquí, wenn wir Zeuge werden von primären Gefühlen, si nosotros presenciáramos sentimientos primarios, fühlen wir mit, los sentimos también, ohne dass wir uns selbst verlieren. sin perdernos a nosotros mismos. Wenn wir mitfühlen, mitweinen zum Beispiel, Si sentimos estos sentimientos y también lloramos con esa persona incluso, sind wir stark. nos encontramos fuertes Und wir greifen überhaupt nicht ein in das andere. y no nos metemos para nada en lo demás. Wir bleiben von dem getrennt, Seguimos separados de ello, obwohl wir mitfühlen. a pesar de esa sintonía. Also das sind die Gefühle, auf die der Therapeut vor allem achtet. Esos son los sentimientos que el terapeuta sobre todo cuida. Nun gibt es Gefühle, die dienen der Abwehr von primären Gefühlen. Y ahora también hay sentimientos que sirven para rechazar
los sentimientos primarios und sie dienen der Abwehr von Handeln. y sirven también para evitar el actuar. Und die gründen sich nicht auf eine aktuelle Situation, Y estos sentimientos no tienen su fundamento en una situación concreta, actual, sondern auf eine Vorstellung. sino en una idea. Aquí quiero una pausa. Vamos a ver, ¿quedaron claros? ¿Está entendible los sentimientos primarios? Sí, los ojos abiertos, bueno, son Ujú. breves y concretos y que hay solución, ¿no? Sí. Bueno, déjenme decirles que yo no sentí que era breve esa vez que lloré. Creo que para mí se me hizo como una hora llorar. Se me hizo mucho y yo decía, y mi cabeza intelectual, mi razonamiento decía, Gloria, ya cállate. Y la otra parte decía, pero es que no puedo, porque es saber que estaba con los colegas, con los compañeros, con el señor Bergelinger, yo misma, creo que si me siento criticada afuera es porque yo me critico a mí misma mucho. Entonces, breves, no lo sé, pero sí son breves. Quiere decir que en ese instante se saca esa emoción, sea enojo, sea miedo, tristeza, angustia, desesperación, alegría, lo que sea, positivo, entre comillas, negativo. Ningún sentimiento realmente es, ay, voy a trabajar más para tener más dinero. Ah, muy bien, ya lo solucioné. O voy a ordenar mi recámara, también es buena solución. Es decir, ¿qué vas a hacer? Entonces ya, esa preocupación se va. Lo que sí es con los ojos abiertos, sobre todo cuando hay llanto. Y aquí quiero sí subrayar que quien ve a alguien que está expresando un sentimiento primario, dan ganas de llorar. eh, o, o se siente la alegría, se contagia, porque es genuino. El otro es donde nos está diciendo, y por eso se quedó ahí, tuve a bien pausar en el concepto de, se queda la idea, el sentimiento secundario de segundo, de no primario, viene después, es una idea que me he fabricado y que sigo. Vamos a escuchar el sentimiento primario, es intenso, yo diría es intenso, profundo, breve, ¿sí? Una hora, eh, el tiempo necesario y sale y se saca. Y nos sentimos bien quienes lo estamos observando. Cuando tenemos esa capacidad de dejar que la otra persona se exprese. Que el bebé llore, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro el sentimiento primario? Y yo cuando alguien empieza a llorar y tiene los ojos cerrados, les digo, abre los ojos. Porque contactar el dolor es profundo, es intenso, duele y termina por pasar. El sufrimiento no. El sufrimiento sigue y sigue y sigue. Y cuando se llora con los ojos cerrados, generalmente se puede producir dolor de cabeza, porque no se está resolviendo, se está dando vueltas y vueltas y vueltas.
Y en el sentimiento secundario me atrevo a decir que somos cuando estamos desde la víctima, recreando historias y siguiendo con la cantaleta. Es que me hicieron, es que me dejaron. Pasamos todos por ahí, las veces que sea necesario hasta que sale realmente esa emoción. El sentimiento secundario está en la cabeza. El sentimiento primario está en el cuerpo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Miss. Bueno, y con el sí, Miss, de María Esther, lo tomo como que ya es claro para todos. Y si tienen alguna duda, la escriben o la verbalizan. Entonces vamos a regresar a unos, cuando empieza él a hablar de los sentimientos secundarios. Los sentimientos primarios. Ah, y bajé el volumen, permítame, ya voy. Aquí está alguien diciendo, gracias, está claro, perfecto. Sirve para aumentar el volumen, subir el volumen y acercar el micrófono y seguimos. Und sie dienen der Abwehr von Handeln. Y sirven también para evitar el actuar. Está hablando de los sentimientos secundarios. Me voy a regresar un poquito más. Cuando tenemos secundarios, es decir, cuando lloramos con los ojos cerrados, dejamos de actuar. Es lo que está compartiendo el señor Hellinger, explicándonos. Die dienen der Abwehr von primären Gefühlen. Y ahora también hay sentimientos que sirven para rechazar los sentimientos. Todavía más atrás. Claro, porque los sentimientos secundarios son aprendidos también. Quiero compartir un caso. Llegó una mamá con dos hijas. La mayor estaba embarazada en aquel entonces y lloraba la muerte de un hijo de ella. El hijo se había accidentado y se había muerto. El hijo de la mamá. El hijo el hermano, Ok. uno de los hermanos mayores de la niña, de la menor. Y no recuerdo si el joven murió antes de que naciera la menor o ella estaba pequeña. Pero el hermano, creo que era el hermano mayor el que murió, y la hermana, la segunda, estaba embarazada y no estaba casada. Entonces, para mí fue, claro, mamá está sufriendo mucho, voy a salvarla, voy a embarazarme. Todo esto inconsciente, todo esto inconsciente, ¿de acuerdo? No nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y la hermana menor, su llanto, dije, Dios mío, y acababa yo de estudiar sobre los sentimientos secundarios. Y dije, wow, este es un buen ejemplo de un sentimiento secundario. Inclusive el sonido, el llanto de ese llanto, el sonido del llanto secundario es... Entonces, cuando los bebés lloran con los ojos cerrados, seguramente tienen sueño y quieren ya dormir bien. Pero vamos a empezar a fijarnos más tanto en mis emociones y cómo las expreso, como las emociones de los demás y cómo las expreso. Sí, los secundarios están llenos de ideas en la cabeza. Eso sí es cierto. Y de voces. Así que gracias por la parte fenomenológica. Continuamos.
auf die der Therapeut vor allem achtet. Esos son los sentimientos que el terapeuta sobre todo cuida. Nun gibt es Gefühle, die dienen der Abwehr von primären Gefühlen. Y ahora también hay sentimientos que sirven para rechazar los sentimientos primarios Und sie dienen der Abwehr von Handeln. y sirven también para evitar el actuar. Und die gründen sich nicht auf eine aktuelle Situation, Y estos sentimientos no tienen su fundamento en una situación concreta, actual, sondern auf eine Vorstellung. sino en una idea. Und die Vorstellung kann man nur haben, wenn man die Augen zumacht. Y esa idea solamente se puede tener cerrando los ojos. Dann brauche ich die Wirklichkeit nicht anzuschauen. Así no tengo que mirar la realidad. Deswegen das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist Augen auf oder nicht. Por eso, el distintivo más importante sería si la persona tiene los ojos abiertos o cerrados. Und diese Gefühle sind sehr dramatisch, Y esos sentimientos aparecen de una manera muy dramática, oft laut, mit Heulen und so. muchas veces muy ruidosos, con llanto, So wie hier auch. Ne? como también fue el caso aquí. Und diejenigen, die dabei sind, haben kein Mitgefühl. Y aquellos que los presencian no sienten ninguna compasión, Sie fühlen sich unwohl, se sienten mal weil sie gleichzeitig spüren, hier kann man nichts machen. porque a la vez notan que no hay nada que hacer. Wenn man sich darauf einlassen würde, würde der Klient einem zeigen, dass man nichts kann. Si ¿Se dieron cuenta que se apagó la pantalla? ¿Sí lo vieron? Unos fracciones de segundos. Bueno, es cuando nos desconectamos realmente de los sentimientos primarios, que es de lo que está hablando el señor Hellinger, que están en la cabeza. uno realmente intentara introducirse, el cliente automáticamente nos diría que aquí no hay nada que hacer, Ihm geht es ja gar nicht darum, dass das löst. porque en realidad no se le trata de solucionar Deswegen darf man das auch nicht machen. y por eso tampoco hay que intrometerse, Nicht indem mit dem Gefühl geht. no en el sentido de seguir a esos sentimientos. Die Gefühle machen immer schwach. Ne? Y esos sentimientos siempre debilitan. Und jetzt die Vorgangsweise ist, dass man erstens dem Klienten sagt, die Augen auf, Y el procedimiento sería primero decirle al cliente, abre los ojos, keine Worte, ninguna palabra más, kein Geräusch, no hagas ruidos, sondern ganz ruhig atmen und hinschauen. sino respira tranquilamente y mira de frente. Das habe ich mit ihr gemacht. Y eso es lo que yo hice con ella. Man konnte sehen, wie viel stärker sie war. Y se pudo ver inmediatamente cuánta fuerza ganaba. Und als die Worte, die sie erst mit so viel Emotion gesagt hat, ohne Emotion gesagt wurden, Y cuando ella expresó las palabras que en un principio dijo con tanta emoción, las dijo tranquilamente, waren sie viel kraftvoller. de repente tenían mucha más fuerza. Also der Hauptgrundsatz für einen Therapeuten ist, bei sekundären Gefühlen nicht handeln. O sea, el principio fundamental para el terapeuta al momento de tratar con sentimientos secundarios sería no actuar. Also nicht mit dem Gefühl gehen und es nicht ausleben lassen. No seguir a esos sentimientos ni tampoco incitar a la persona a que los exprese más todavía. Wenn der Umschwung zum primären Gefühl gelingt, Si se logra el cambio hacia el sentimiento primario, wie bei ihr gelungen ist, ja, como se logró en su caso, dann kann man weitermachen. entonces se puede seguir trabajando. Oft ist man dem aber ausgeliefert, besonders wenn man mit einem Klienten alleine ist. Ne? Pero muchas veces uno se ve expuesto, sobre todo al trabajar a solas con un cliente. Oder wenn man angerufen wird, jemand jammert einem was vor. Ne? O cuando alguien le llama a uno por teléfono para quejarse Man denkt, hoffentlich hört er bald auf. y uno piensa, ojalá acabe pronto. Gibt es nur einen Grundsatz, Entonces solamente vale un principio, unterbrechen. interrumpir. Zum Beispiel, indem man sagt, ich muss jetzt dringend aufs Klo. Por ejemplo, diciendo, tengo que ir rápidamente al lavabo. Sofort ändert sich alles. Ne? Entonces todo cambia inmediatamente. Zum Beispiel sind die ganzen Vorwürfe der Kinder gegen Eltern, Por ejemplo, todos los reproches de los hijos contra los padres sind alle Sekundärgefühle. son todos sentimientos secundarios. Da geht nicht drauf ein. Uno no hay que trabajar con ellos. Wenn das Kind einen Schmerz fühlt, ja, Si el hijo siente un dolor,
Zum Beispiel, weil es ganz früh von der Mutter getrennt wurde. Ja? Por ejemplo, porque muy tempranamente fue separado de la madre. Ist das kein Vorwurf, Eso no es un reproche, es ist ein Schmerz. es un dolor. Und das ist primäres Gefühl. Y eso sería un sentimiento primario. Die meisten Vorwürfe gegen Eltern sind ein Vorwand, sich vor dem Danken zu drücken. La mayoría de los reproches que se formulan contra los padres son una excusa para no tener que agradecer a los padres. Und das Danken ist das Schwerste. Y el agradecimiento es lo más difícil. Einfach zu sagen, es war so viel. Simplemente decirles, fue tanto, Ich nehme es mit Liebe, lo tomo con amor, mach was draus, le saco provecho euch zur Freude. para daros una alegría Und jetzt lasse ich euch in Frieden. y ahora os dejo en paz. Was ganz Einfaches. Algo muy simple. Und wie viel Kraft ist da drin? Y cuánta fuerza lleva esto. Und kein Raum mehr für Vorwürfe. Y ya no queda espacio para los reproches. Okay, das waren jetzt die Sekundärgefühle. Vale, eso fueron los sentimientos secundarios. Das dritte sind über ¿Quedaron claros los sentimientos secundarios? Todos hemos estado ahí. Todos. Bueno, vamos a ver, no sé. Perdón, todos es muy demasiado genérico, muy generalizado. Yo he estado ahí. Yo también me he sentido la víctima. Yo también, luego me quejo mucho. Ujú, Ujú. sí. Pero ahora que está más claro, más consciente, ya Ujú. uno se da cuenta, ¿no? Yo me puedo dar cuenta de, uy, otra vez me estoy quejando, o me estoy sintiendo la víctima, o lo estoy tomando como una crítica, y puedo hacerlo de diferente manera. Sí, claro. Sí. Sí, por supuesto. Entonces, estoy sonriendo porque en verdad me hizo mucho bien darme cuenta que yo me sentí criticada cuando no me estaban criticando y ver que la del problema era yo, soy yo. Entonces, no es la otra persona, soy yo. Y eso es liberador también porque entonces el problema y la solución está en mí. No dependo de otra persona. Y si suponiendo que me llegaran a criticar, de mí depende si lo tomo como una bendición o una maldición. Y eso sí puedo hacerlo diferente. Entonces el señor Hellinger ya habló de los sentimientos primarios, que cuando lloramos es con los ojos abiertos, son breves, dice él, profundos, intensos, agrego yo, y terminan por pasar. Y cuando se expresan, después de expresarse, nos sentimos bien. Los sentimientos secundarios, llorar con los ojos cerrados va a generar dolor de cabeza. El llanto se escucha diferente. He estado en sesiones telefónicas y la persona está llorando del otro lado del audífono, del auricular, perdón. Y le digo, abre los ojos. Y me dice, Gloria, ¿cómo sabes que los tengo cerrados? Digo, tu llanto. Abre los ojos. Contacte el dolor, siéntelo. Y ya, y aquí estoy, y te acompaño, y aquí estoy. Y termina por pasar. No así los secundarios, sentimientos secundarios. Siguen y siguen y siguen y siguen. Y dice el señor Hellinger y nos aclara que cuando hay sentimientos secundarios es para evitar actuar. Y si hay reclamos hacia los padres es para evitar agradecer y me atrevo a añadir y reconocer la grandeza de papá y mamá. Porque hay un reproche en el corazón de
de la niña, del niño. Entonces, me dolió mucho tu abandono, papá. Lo recuerdo porque hace días llega una señora y dice, es que le sigo reclamando a mi papá que no estuvo para mí cuando yo era niña. Y recordé lo de los sentimientos secundarios. No lo expliqué. Lo que le dije fue, bueno, es donde recurro a las frases sanadoras de tomo la vida como me fue dada y entiendo, papá, mamá, que ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Lo entiendo, lo reconozco y le digo sí a lo que ya fue. ¿Comentarios o dudas? Buenas noches a todas, a todos. Tengo una duda. El señor Hellinger menciona que solo se atiende el sentimiento secundario cuando éste da cabida al sentimiento primario y el que se va a resolver el sentimiento primario, ¿verdad? Un ejemplo en el que yo puedo ver esta situación, que un secundario me lleve a un primario, no logro encauzarme más o menos qué podría ser. Bueno, un poco de actuación. ¿Qué me van a decir ustedes? Abre los ojos, Gloria. No puedo. Gloria, abre los ojos. No puedo. Abre los ojos. Y si sigo Si no diciendo que no puedo. puedes abrir los ojos, está bien. Y aquí lo dejamos, me dicen. Y aquí lo dejamos. Lo dejamos. Ay, qué alivio, ya no me van a seguir explorando. Oh. ¿Y qué me van a decir ustedes? Gloria, abre los ojos. Ay, me cuesta, me cuesta. Fíjense, yo estoy dando pauta con el me cuesta, estoy diciendo, por favor, ¿Qué es insista. lo que te cuesta? ¿Qué Abre es? los ojos, Gloria. Ser determinantes para abrir los ojos. Con tono fuerte. Pero yo les di la pauta cuando dije me cuesta. Ok. ¿Y cuál sería el sentimiento primario? Hay un dolor. María Esther me preguntó si mi madre era exigente. Hay un dolor. No había problema mientras no nació mi hermana. Después era compararla a ella conmigo. Y a mí me resultaba difícil poder entender cosas y que mi hermana, por otras circunstancias, no pudiera. Y yo no podía salvar a mi hermana. En el primario se reconoce el dolor, se siente el dolor, se vive el dolor. Siempre va a ser solo dolor. Cuando es llanto así, sí. Es lo que nos lleva a la terapia. A la terapia no nos lleva la alegría, nos lleva el enojo, la tristeza, el dolor, lo frustrado, lo que no logramos hacer. Eso es lo que nos trae a terapia. Okay. ¿Mm? Y en este caso, le diríamos a Gloria, dile a tu hermana, no te puedo salvar y lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes. Y me la pasé tratando de salvar a mi hermana. Porque había ese elemento comparativo. Porque, perdón, pero voy por papel.
Ay, ya debería saber yo de tener aquí papel conmigo. Ay. Porque me compararan, a mi hermana la compararan conmigo, era para mí difícil. Ahí la crítica, Ujú. Sí. pero es inconsciente, ¿no, Gloria? Que es inconsciente, Maristel. Pues que critiquemos al grande con el hijo, con el chiquito. O sea, los Bueno, padres. es comparar. Tengo entendido que el papá de mi mamá, mi abuelo materno, la comparaba a ella con su hermana de las mayores. Entonces, sí, se convierte en un estilo de vida. Oye, Gloria, pero entonces, Sí se sana el dolor. Se sana porque se saca. Es como traer una espina adentro que no nos damos cuenta que ahí está. Y que cuando expreso ese dolor, sí, se sana, sí. Dime, Maricel, te interrumpí. sí, se me viene la palabra competencia Ujú, y comparación. ujú. En el sistema, ¿es lo mismo? Sí, en el sistema familiar se compara al mayor con el menor, al menor con el del medio. Y Parece por ser. eso es la lucha de la competencia, a ver quién es mejor o cómo está el asunto. Ujú, puede ser. Ok. Y depende de la personalidad y entonces también puedo entender por qué yo decidí pasar mucho tiempo fuera y dedicarme a estudiar, tratando de entenderme y de entender a mi sistema familiar y una cosa me llevó a otra. Y entonces resulta que quizá no me dolía tanto que me criticaran a mí, sino que criticaran a mi hermana en relación a mí. Tal vez por ahí va. Seguimos sanando, seguimos. Eh, y aquí quiero hacer una observación en la Gestalt o Gestalt, que es surge después del psicoanálisis. El señor Freud tuvo varios discípulos, bastantes estudiantes. Y el señor Carl Jung se desliga de él y habla de los arquetipos, y habla del inconsciente colectivo, y habla de la sombra. El señor Fritz Perls, que también estudió con él, habla de la Gestalt, es una palabra en alemán que significa la totalidad. Entonces, en la Gestalt lo que se busca es terminar el ciclo de la experiencia. Es otra manera de decir movimiento interrumpido, porque todos estamos llenos de movimientos interrumpidos. Empiezo un libro, lo interrumpo. Empiezo a estudiar algo, lo interrumpo. Voy a hacer algo, interrumpo. Nos pasa a todos, de diferente manera o igual. Entonces, en la Gestalt, uno de los recursos, el más importante, es el terapeuta. Y una de las técnicas es con la autorrevelación. Llega alguien diciendo, me violaron y no fue mi caso, no de esa manera. Y yo creo que todos somos violados,
a veces emocionalmente, a veces de manera física, en fin, es decir, somos violentados. Entonces, yo voy a hablar de lo que me pasó a mí y cómo pude trascender esa situación. Eso tiene que ver con la autorrevelación. Para el señor Hellinger, desde el psicoanálisis, eso no está permitido. Un psicoanalista que yo sepa, puedo equivocarme, no habla de sí mismo, deja que el paciente, y se les llama pacientes, hable y hable y hable y hace preguntas para que esa persona hable y en ese hablar se empiece a dar cuenta de cosas. Porque cuando entrevisté por primera vez al señor Hellinger y yo le pregunto quién cuida al señor Hellinger y él me responde, no respondo a preguntas personales. Todo esto para decirles que en mi corazón le dije al señor Hellinger, no a él físicamente, sino a su alma, que viera con buenos ojos si soy diferente a él. Porque antes de aprender de constelaciones familiares, estudié para ser terapeuta gestalt. Honro mi formación anterior y de docente también. Eso es. Entonces, acabo de, a través de mí, mostrar un ejemplo de un sentimiento secundario en donde estoy llorando y tengo los ojos cerrados y cuando me dicen ábrelos, contacto un dolor y se viene hilando con esto de la crítica y de cómo yo me había sentido criticada aunque no me criticaran. Y es muy diferente reconocer que el que me hubieran dicho que había estudiado teatro es porque además de lo que puedo sentir fenomenológicamente, sí tengo el profesionalismo de la persona que vivió esa experiencia de mundo de teatro, por supuesto. Solo que yo no lo había entendido de esa manera, desde mi propia historia, desde mis propias distorsiones. Creo que cuando decimos que esta es mi historia, a lo mejor esta es la distorsión de mis historias. Bueno, ha sido clases interesantes, creo, es lo que puedo decir. Vamos a ver. ¿Se sana el dolor? Sí. Bueno, es que o sana una parte. Creo que vamos sanando conforme también vamos teniendo la fortaleza de ver esos dolores, porque duele sanar. Es interesante y sostengo que para empezar a sanar hay que ser fuerte para ver nuestras debilidades. Vamos sanando conforme vamos pudiendo. Creo que a veces guardamos una pequeña parte del dolor en nuestra memoria para evitar no volverla a sentir. ¿Es posible? Claro que sí. Y también desde mi punto de vista tendrá que ver con que no estaba lista para verlo o no me había dado cuenta que había que verlo. Me sonrío porque estoy pensando en mi hermana otra vez. Recuerden que hace un año, un mes, dejó su cuerpo físico, siendo 8 años menor que yo, a los 56 años. No pude evitar que no se muriera antes. Su camino era distinto al mío. Y para mí está bien. Siempre el origen del dolor va a estar en nuestra infancia. A veces antes de nacer, porque es un dolor de la familia, lo que les comenté,
sí, mi madre, mi padre nos criticaban. Sin embargo, el abuelo criticaba, los abuelos criticaban a mis padres. Entonces ya venía de más atrás. Y parece ser que no nos vamos a poder escapar de eso. Porque venimos de muchas generaciones hacia atrás. ¿Sí? Y a veces los dolores pueden ser cuando estamos en el vientre materno. Y parece ser también que hay dolores colectivos en las memorias de todos nosotros. Unos más fuertes que otros y que tendremos o no, cada quien con sus caminos, sanar. Yo he decidido sanar lo más que pueda. Para mí, ¿qué es sanar? Estar bien con todos, con lo que pasó, con lo que está pasando, con lo que va a pasar. Eso es. Y va a haber muchas cosas que no puedo evitar. Y para mí está bien. Y lo que voy a poder ver y lograr tiene que ver conmigo, por supuesto. ¿Algún otro comentario o duda? Ese movimiento del señor Jeremy, si se fijan, es el mudra, el yan mudra, el mudra de la concentración, índice y pulgar. Dije índice y moví el pulgar y moví el índice, pero bueno, me entendieron. Solo que lo hacemos de esta manera. Ahí está. Son los movimientos de las manos que hacemos de manera inconsciente. Solo hay que estar atentos y aprender a descifrar esos movimientos. Cierro mi cámara y continuamos. Oh, espérenme, porque necesito subir el volumen y necesito acercar el micrófono y continuamos. Pero serían los sentimientos adoptados de otra persona. Zum Beispiel hat der Sohn, der den verstorbenen Bruder der Mutter vertreten musste. Das war ein übernommenes Gefühl. Por ejemplo, en aquella constelación donde el hijo tenía que representar al hermano muerto de la madre, tenía sentimientos adoptados. Hier sehen wir sehr viel übernommene Gefühle. Muchas veces veremos aquí sentimientos adoptados. Und sie werden aufgelöst, indem man den Zusammenhang erkennt. Y esos sentimientos se solucionan aclarando el contexto. Und da gibt es noch eine vierte Sorte von Y Gefühlen. después hay un cuarto tipo de sentimientos Und ich nenne die Metagefühle, que yo suelo llamar metasentimientos, übergeordnete Gefühle. sentimientos superiores. ¿Quedan claros los sentimientos adoptados? Creo que cuando mencioné el de la joven que había muerto el hermano y ella o era muy pequeña o no había nacido, no recuerdo bien, era un sentimiento adoptado, había un dolor en el sistema familiar que para ella no podía ser lo mismo porque ella no vivió esa experiencia. Pero para pertenecer había que sentir el dolor por el hermano muerto que para ella no tenía sentido. Que me equivoqué, no era sentimiento secundario el de esta niña, era sentimiento adoptado, es decir, adoptó un sentimiento de desprecio hacia los blancos, hacia los negros, hacia los rojos, hacia los cafés, hacia los azules, cuando a mí no me han hecho nada. Esos son los sentimientos adoptados.
queda más claro? Es como la transferencia, ¿no, Miss? Correcto, correcto. Me apropio de algo que no es mío. Sí, claro. De hecho, el señor Hellinger menciona en un taller que está él dando de una joven, le cambió la expresión a una anciana, estaban ahí por problemas de pareja, matrimonio, y le cambia a ella la expresión y él le dice, ¿quién eres? Te cambió la expresión y dice, ay, es que creo que era la abuela o la bisabuela que habían tenido, parece ser un bar, y el abuelo o el bisabuelo la paseaba a esta mujer, jalándole los pelos. Entonces, la nieta o bisnieta se apropió de esos sentimientos y era como si ella era la abuela y el esposo era el abuelo. O se transfirió, claro. Y aquí los adoptados serían los transferidos también, por supuesto. Ujú. ¿Algo más, Mariste? Fíjate que esto de la transferencia o sentimientos adoptados, Ujú, me viene el caso de la hija que tiene hijos porque su mamá perdió hijos. ujú. Y cuando uno les hace esa observación, no lo toman a bien, porque lo trabajan en el forma inconsciente. Pero si ellos no piden la ayuda, nosotros no nos podemos meter. ¿O sí? Estoy No, bien entonces. Ok. no funciona, Mariste. Ujú, Yo, ujú, yo me metí muchas veces con mi hermana ujú. y era como hablarle a la pared hasta que dejé de hablarle Sí, claro. a la pared y entendí que no tenía por qué. Y la señora Angélica Olvera, del CUDEC, de la Ciudad de México, bueno, de Tlalnepantla, mencionaba que ella nunca les decía a sus amigas a lo que ella se dedicaba, nunca. Y yo pensé, uy, lo hubiera sabido años atrás, pero es demasiado tarde. Ya había cometido suficientes errores. Pero por otro lado, también pensé, bueno, cada quien con sus caminos y cada quien con su forma de ver la vida, por supuesto. Y cada vez hablo menos de a lo que me dedico, aunque la tentación es muy grande. Sí, bueno, continuemos. ¿Algo más, María Esther? No, pues sí, es que sí son retos, ¿no? Sí, claro, claro, son retos. Son retos y Retos mejor me de... quedo tras bambalinas y que me venga a pedir ayuda, estoy bien. Correcto. Ujú. Gracias, Miss. Sí, y a veces lo aprendemos después de, de muchas, ya con los taxistas, ya no, casi ya no dialogo, ya va cambiando la situación. Y solo les pido que suban el volumen de la radio para escuchar las canciones o escuchar el programa que están escuchando ellos, sí, o ella. Ujú. Bien. Ah, antes de que se me olvide, vamos a subir aquí volumen, acerco el micrófono, cierro mi cámara y continuo. Das sind Gefühle ohne Emotion. Esos son sentimientos sin emoción. Sind reine Kraft. Es pura fuerza. Los metasentimientos. Der Mut El ist ein valor Metagefühl. sería un sentimiento de este tipo, un metasentimiento. Die Demut ist ein Metagefühl. La humildad
es un metasentimiento, als Zustimmung zur Welt, wie sie ist. como el asentimiento al mundo tal como es. Der Friede ist ein Metagefühl. La paz es un metasentimiento. Es gibt Freude als Metagefühl. También existe la alegría como metasentimiento. Es gibt Freude als Primärgefühl. Hay alegría como sentimiento primario. Es gibt Freude als Sekundärgefühl. Hay alegría como sentimiento secundario. Zum Beispiel häufig in einer Disco. Por ejemplo, muchas veces en una discoteca. Es gibt Freude als übernommenes Gefühl. Y también existe la alegría como sentimiento adoptado. Zum Beispiel, wenn manche meinen, sie müssten, weil sie religiös sind, dauernd die Freude des Heiligen Geistes auf dem Angesicht scheinen lassen. Por ejemplo, algunas personas que piensan por ser religiosas tendrían que tener siempre la cara radiante de la alegría del Espíritu Santo. Ist ein Glück, das für Außenstehende unerträglich ist. Es una felicidad insoportable para los de fuera. Und der Therapeut Y ja, el terapeuta arbeitet mit einer Meta-Liebe. trabaja con un meta-amor. Es gibt primäre Liebe, Existe el amor primario, wenn Mann und Frau sich lieben, zum por Beispiel. ejemplo, cuando el hombre y la mujer se aman, Eltern ihre Kinder lieben, o cuando los padres aman a sus hijos. alles primäre Liebe. Todo eso Wunderschön. sería el amor primario, que es precioso. Und es gibt die Meta-Liebe, Y luego está el meta-amor, die ist stark wie der Tod, que es fuerte como la muerte, ohne Gefühl, sin sentimiento, tut, was richtig ist, y hace lo que es lo correcto, auch wenn es weh tut. aunque haga daño. Und das macht der Therapeut. Y eso es lo que hace el terapeuta. Uy, sigue otro, pero ya no. Permítanme, voy a... Ich möchte etwas sagen über Empathie. Oh, Me gustaría hablar un poco sobre la empatía. ay, la empatía es lo que sigue después, pero ya casi vamos a dar por terminada esta parte de la clase. ¿Algún comentario antes de continuar? Bueno, de la pequeña pausa y luego continuamos con el módulo 6. Los sentimientos adaptados, los sentimientos secundarios no siempre son nuestros. No es que los tomo de otra persona o porque los adaptados sí son como transferencia, digamos, como decía Ujú. María Esther, pero los secundarios no son míos. Lo que pasa es que me llevan a otro, como a otro nivel de sentimiento. Así es la diferencia. El secundario, voy a abrir mi cámara. El sentimiento secundario es es mío, solo que me niego a reconocer que es mío, posiblemente. Me quedo en culpar al otro, en ver lo que hace el otro o deja de hacer el otro. Por eso él habló de los reclamos de los hijos hacia los padres, para evitar realmente agradecer y responsabilizarme de mí. Porque mientras mi mirada está en lo que no hicieron mis padres, en lo que les faltó hacer o en lo que hicieron de más, no crezco. Y no crezco porque es que usted me lastimó, ya es la clase. Bueno, entonces los sentimientos secundarios también pueden ser aprendidos y son míos para evitar crecer, para evitar agradecer, para evitar estar de otra manera en la vida. Es como un mecanismo de defensa, pues digámoslo así. Correcto, para seguir sintiéndome yo la víctima, la pobrecita. Correcto. Inconsciente, ¿verdad? Todo inconsciente. Todo inconsciente y para pertenecer al sistema familiar.
Y claro, porque pobrecita la víctima, la valoro, la veo como vulnerable la víctima. Ujú, ujú. Pertenecer desde el lado de la víctima, pertenecer siendo víctima. Sí, de hecho, un joven que estaba asistiendo a sesiones conmigo, me dice, Gloria, me acabo de dar cuenta de algo y le agradecí darse cuenta de él. Dice, si respeto a mi familia, estoy siendo irrespetuoso, porque para pertenecer a mi familia hay que faltarnos el respeto todos a todos. Sí, hay familias que son así, se dan bromas pesadas, se dicen cosas hirientes, pero es es aceptable. Ujú, Hay familias que son así. ujú, ujú, correcto. Y para él fue revelador darse cuenta que si empezaba a respetar a sus papás y a sus hermanos, era una manera de ir respetarlos. Y por eso vamos a hilar esta conversación con el hecho que dice el señor Hellinger, que para crecer hay que traicionar al sistema familiar. Es decir, Claro. hacer las cosas de diferente manera. Claro. Y entonces, dialogando con otras personas que iban a sesiones conmigo, me ayudan a ver que o traiciono al sistema familiar o me traiciono a mí mismo. Traducido es, si en el sistema familiar todos tienen mucho dinero, traicionarlo sería yo no tener dinero. O lo que digo, no tener dinero por decir algo, es decir, hacer las cosas diferentes. Si todos son músicos, yo estudio otra cosa que no sea músico. Si todos son arquitectos, yo estudio otra cosa. Si nadie se casa, yo me caso. Si nadie se divorcia, yo me divorcio. Si todos están divorciados, yo sigo en pareja. Hacerlo diferente. Pero Traicionar. cuando quieres superarte, ¿no ves? Bueno, Porque hay cuando, gente que está a gusto siendo músico y le sigue, ¿no? claro, 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 Ujú. por supuesto. Cuando ya no se siente uno bien en Cuando, ese espacio. cuando sigue el llamado del alma, Ujú. digo yo. Exacto, ándale, Cuando mi ándale. alma me pide crecer. Sí, claro. Yo creo que eso tiene que ser el alma, o como diría una conocida mía, el nivel de conciencia de cada quien. Ujú, Porque no toda no o sea, no estamos al mismo nivel todo. Hay gente que tiene distinta, o sea, es tu alma la que te va guiando y no todos estamos en el mismo camino correcto, y por para eso, tomar los mismos retos. correcto, y cada quien llegamos hasta donde podemos, y como podemos, y con quien podemos.